Amén. Les saludo, hermanos, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico en donde estamos estudiando la palabra, en donde dice la luz verdadera, lo que aconteció con la vida, el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 19, así que les pido para que vayamos a estudiar un poquito la palabra en Juan capítulo 19, el verso 30. Juan capítulo 19, el verso 30 dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es, luego inclinó la cabeza en el espíritu. Y esto es algo maravilloso porque Cristo había cumplido la tarea. Cristo había venido con una misión específica de salvar a los suyos, de morir por la iglesia, como dice la palabra, y él en ese momento de agonía, de sufrimiento, ¿verdad? Él cumple perfectamente esa obligación que era la de entregar su vida. Primeramente, el Padre le había dado un mandato, como nos dice Juan, que el Padre envió a su Hijo con una misión clara. Así que él hizo no su voluntad, sino hizo la voluntad del Padre. Y en un momento ahí de agonía, de un momento ahí de estrés, de tristeza, él le pide al Padre, quita de mí si puedes esta copa, pero si es tu voluntad. Entonces en todo momento él estuvo glorificando al Padre aquí en la tierra, y ahí en ese momento él acabó la obra que el Padre le dio que hiciera, como nos dice en Juan capítulo 17, el verso 4. Entonces había una obra. ¿Y cuál es la obra que Cristo había hecho? Primeramente, la obra de redención. Esa obra fue completa. Ya no hay más nada que en este momento se pueda hacer, como dice, por ejemplo, algunas sectas que alegan que Jesucristo todavía está ahí terminando la obra. No, la obra prácticamente está terminada, está totalmente terminada. Por eso él dice consumado es, ¿verdad? Que alude al pago total de una deuda, en donde es una palabra que se utilizaba anteriormente. Colosenses capítulo 3, el verso 13, dice la palabra del Señor: sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y aquí está hablando Jesucristo de ese perdón absoluto, ¿verdad? Que había hecho Cristo, y Pablo estaba hablando referente a eso también, que nosotros debemos perdonar de la misma manera. Entonces, lo que Juan está intentando explicar y exponer es de que Cristo no fue compelido o obligado. Él recibió un mandato, pero él voluntariamente fue a la cruz. Es algo que él lo hizo sin que nadie lo obligara. Entonces, nadie, primeramente, dice la palabra, que pudo arrebatar la vida de Cristo, y por tanto, él vino a dar su vida libre y voluntariamente. Capítulo 10 de Juan, dice el verso 17, dice: por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Tal cual, hermanos y amigos, el Señor mismo se entregó por nosotros. Y el verso 31 del verso 19, continuando un poco, dice: como era la preparación de la Pascua, y a fin de que
los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era gran solemnidad, los judíos le rogaron, dice a Pilato, que se les quebrara las piernas y fueran quitados de allí. Esto es impresionante porque acá estamos hablando ya del viernes, el día antes de la preparación para el día de reposo. Dice la palabra que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Entonces, había una práctica normal de crucifixión de los romanos, la cual era dejarla a las personas ahí crucificadas por muchos días. Es más, había cuerpos ya que quedaban después de muerto hasta que vengan los animales así de rapiña, en donde la intención no solamente era humillar a aquella persona que había muerto a través de la crucifixión, sino que también dejar un ejemplo claro de que cualquier persona que se levante en contra del Estado romano va a recibir lo mismo que reciben justamente estas personas. Entonces, después de muertos, ¿verdad? Había una costumbre ahí en aquel tiempo en Roma, en donde las personas tardaban mucho tiempo en morir, porque sabemos a través de la historia y de la arqueología de que las crucifixiones eran una máquina no de matar instantáneamente, sino de prolongar la muerte, el sufrimiento, de prolongar el sufrimiento. Entonces, los cuerpos quedaban ahí, ya las personas después muertas, en un estado de descomposición, con un olor terrible, y ahí venían ya las aves de rapiña y los restos que caían al suelo, claro, eran devorados por animales. Entonces, había, claro, en la ley mosaica, que todas personas que estaban siendo colgadas por un árbol o por un madero, generalmente luego de la ejecución, ellos bajaban el cuerpo de la persona y se lo enterraba antes de oscurecerse. Hoy mismo también hay una práctica en el Islam, por ejemplo, si una persona muere, se lo lleva rápidamente ya a enterrarlo. Y esta práctica que estaba haciendo el pueblo de Israel, pidiéndolo ya que los mate rápidamente, que no haya un sufrimiento prolongado, era más bien ya para que no quede durante la noche, sino que era ya un propósito para que fuera ya enterrado lo más rápido posible, porque eso decía la ley. En Deuteronomio capítulo 21, el verso 22, justamente habla de esto. Dice: si alguien comete un crimen que merezca la muerte y lo hace morir y lo cuelgas de un árbol, no dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche. Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado de un árbol está bajo maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. Bueno, acá claramente lo que dice la palabra, que maldito es el que muere en un madero. Entonces, la ley mosaica, claramente estamos leyendo Deuteronomio, dice de que una vez muerto, no se le tenía que dejar toda la noche, ya que el ejecutado había cumplido en ser maldecido por Dios. O sea, ¿por qué dejar el cuerpo todo el día y pasarlo vergüenza, siendo que ya esa persona había recibido el castigo? Esa persona había sido declarado maldito por Dios, y dejarlo expuesto ahí a la vista de todos sería prácticamente percibido como una profanación por los habitantes de la tierra, ¿verdad? Y los restos también de un hombre maldito que caía en el suelo contaminaba la tierra.
Entonces dice que les quebrasen las piernas. Ahí Juan está detallando en el verso 31 que le quebrasen las piernas. Esto era para precipitar la muerte, para apurar la muerte. Entonces los romanos utilizaban un mazo de hierro, enorme, por cierto, y estamos hablando de verdugos profesionales que sabían perfectamente dónde pegar. Entonces ellos lo que hacían era romper las piernas de la víctima, en este caso, y el cuerpo caía por el peso, porque los crucificados se impulsaban con las piernas para poder respirar. La muerte, además del dolor intenso, del sufrimiento intenso, era por asfixia. Por tanto, la muerte se prolongaba ya que la gente se impulsaban, los reos se impulsaban con fuerza, y eso generaba un dolor terrible porque los clavos los atravesaban en los tobillos y se impulsaban para respirar. Entonces, cuando los soldados romanos rompían las piernas de los criminales, en este sentido, el cuerpo caía por su propio peso, y en ese sentido, luego de la fractura, esa acción que vemos ahí brutal, no solamente producía un traumatismo fuerte, sino que también había pérdida de sangre, sino que también, como les dije recién, impedía que la persona pueda impulsarse y pueda respirar, y de ese modo la persona moría rápidamente asfixiado. Se cumplía en ese sentido. Así que Juan capítulo 19, el verso 18 dice: allí lo crucificaron, con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Habían dos. Quiero que ustedes se mentalicen ese momento, porque esta parte es muy importante, el estudio, ya que Cristo está cumpliendo diversas profecías en su crucifixión. Jesús cumple en su crucifixión más de 200 profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Esto nada fue al azar. Cristo planificó su muerte. Cristo planificó la manera como iba a morir. Cristo planificó la manera que lo iban a enterrar, dónde, cómo, su resurrección, todo estaba planificado. Entonces estaban los dos ladrones criminales al lado de él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces Juan 19, 18 dice: y allí lo crucificaron, con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Entonces dice la palabra, el 32, entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo al otro que había sido crucificado con él. O sea, lo quebraron las piernas al primero para apurar la muerte, y luego le quiebran al otro. Cuando llegaron a Jesús, cuando llegan al medio, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero el 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre con agua. Esto es impresionante, hermanos, porque el soldado no quiebra las piernas de Jesús, sino que agarra una lanza y perfora el costado de Cristo, y brota, Juan ve que brota agua y sangre, un poquito de sangre. Entonces, esto prácticamente nosotros vemos que fue una lanza que traspasó el costado, y bueno, hay todo un estudio referente a eso, que habla de que Jesucristo había muerto de un dolor impresionante. Como dice el Salmo, se derritió el corazón de dolor de Cristo. Él murió de dolor. Los estudios hoy en día relatan de que el dolor fue tan intenso que prácticamente explotó el corazón de Cristo. Y cuando atraviesa la lanza, el costado de Cristo, sin dañar ningún hueso, porque eso era importante para las profecías bíblicas,
sale sangre y sale agua. Sale sangre y agua. Entonces, claramente con eso ellos sabían de que Jesús ya estaba muerto, no de que estaba disimulando ahí o se hizo el muerto. No, prácticamente él ya estaba muerto y ellos sabían perfectamente que las personas que morían en esa situación, una vez traspasado con la lanza, claro que si estaba vivo va a reaccionar, ¿verdad? Va a reaccionar, entonces vendrán y le romperán las piernas, ¿verdad? Pero en este caso ya dice la palabra que él ya estaba muerto y sale agua y sangre. Eso también tiene una connotación espiritual porque la expiación del pecado, la sangre de Cristo y también el agua que es la purificación nuestra, ¿verdad? O sea, es tremendo. Entonces, al decir que salió agua y sangre, estaba haciendo hincapié efectivamente de que ya Jesucristo estaba muerto, por tanto, no hacía falta romperle las piernas. Y acá Juan dice, el que vio esto, dio testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad porque ustedes también crean. Esto es maravilloso, hermanos. Ahí están los hermanos, se están empezando a conectar. Verónica, Alberto, muchas bendiciones para ustedes. El que lo vio, dice, aquí claramente se está haciendo una referencia a Juan, el apóstol que fue testigo, no solamente que estuvo con Jesús en todo su ministerio, sino que él fue testigo ocular de estos acontecimientos. Juan capítulo 19, el verso 26 dice, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Así que vemos que Jesús estaba ahí y lo vio. ¿A quién? A su madre, y lo vio también al discípulo que él más amaba. Juan capítulo 13, el verso 23 dice, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. O sea, él estaba hablando de quién? Estaba hablando de sí mismo. Él nunca decía yo Juan, sino decía el discípulo amado y se ponía eso. Ya lo habíamos estudiado también eso. Juan capítulo 20, el verso 2 dice, entonces fue corriendo a ver si a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba. O sea, estamos viendo que ahí Juan también se estaba haciendo referencia a sí mismo y que estaba hablando de él. Quiero leer primera de Juan, capítulo 1, el verso 1, un pasaje maravilloso, que Juan tocó al Hijo, a Cristo. Estuvo con él, compartió con él, vio increíble al Dios Todopoderoso y estuvo con él. Y en primera de Juan, capítulo 1, él lo relata, lo que era desde el principio, o sea, lo eterno, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. O sea, él está afirmando, yo lo vi, yo estuve con Jesús, yo lo toqué, al Dios Todopoderoso, maravilloso realmente. Aquí de nuevo, Juan dice, ¿verdad? El que vio esto da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que ustedes también lo crean. O sea, esto fue reafirmado. No es que a Juan lo contaron, sino que él de primera mano
está contando lo que vio y lo que oyó. El 36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no se quebrantaron ningún hueso suyo. Esto es tremendo, porque no es que a Cristo no le quebraron las piernas simplemente porque estaba muerto, es que Él estaba cumpliendo las profecías. Él estaba cumpliendo las profecías bíblicas. Entonces, Juan incluye esta cita explicando de que a Jesús no le quebraron ningún hueso porque Él estaba cumpliendo las profecías bíblicas en donde Él era nuestro Cordero Pascual. Y había para el sacrificio pascual que se había festejado, que se había celebrado por mandato de Dios en Egipto, en donde ellos tenían que sacrificar un cordero, cocinarlo, comerlo en familia, y la sangre del cordero colocarlo en el lindel de las puertas, y en donde la palabra de Dios era clara y que el cordero sacrificado no tenía que ser roto los huesos. Vamos a Éxodo capítulo 12, el verso 46, habla referente a eso. Debe comerse en una casa. O sea, está hablando de los preparativos, ¿verdad? Acá está hablando claramente que hay un mandamiento, que ese cordero que era sacrificado debía comerse en una casa. No es que uno podía agarrar los pedazos y llevarle al vecino, convidarle, qué sé yo, a otro egipcio, sacarlo de ahí. No. Se tenía que comer ahí, en la casa, en familia, y no se podrá sacar de allí nada de aquella carne. No quitar esa carne afuera, ¿verdad? Sino que se tenía que comer toda. Ni se le quebrará un solo hueso. Ni se le quebrará un solo hueso. Claramente, Jesús también, como Cordero Pascual, a Él no se le quebró ni un solo hueso. Número capítulo 9, el verso 12 dice, sin dejar nada del animal, hablando justamente de lo que pasó ahí, sacrificado para el día siguiente, y sin quebrarle un solo hueso, la celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Entonces, aquí se está estableciendo de manera específica. Dios es específico que ningún hueso del cordero de la Pascua debía ser quebrantado, roto, puesto que justamente en el Nuevo Testamento ahí se le presenta a Cristo como ¿qué? Como el cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Asimismo como lo había dicho Juan el Bautista, recuerdan, lo habíamos estudiado, Juan capítulo 1, el verso 29, Juan 1, el verso 29 dice, el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, está hablando de ¿quién? Del Cordero Pascual. Está hablando de que Jesucristo mismo es el Cordero que no va a cubrir el pecado como hacían los otros, los animales en sí que cubrían el pecado, sino que este Cordero va a quitar el pecado del mundo. O sea, es tremendo. Primera de Corintios capítulo 5, el verso 7, Pablo dice, límpiese de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, está hablando, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y acá claramente está diciendo ya que nosotros no necesitamos más celebrar la Pascua como lo hacen los judíos, y hoy en día los judaizantes te dicen que uno tiene que celebrar la fiesta y todo lo demás. No. Cristo, ya el apóstol Pablo es claro, ¿verdad? De que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Entonces vemos que el Antiguo Testamento, la fiesta de la Pascua,
era una fotografía, era un plano que apuntaba a Cristo, ¿verdad? Entonces, esto tiene claro un significado profético, hablando de lo que Cristo iba a venir a hacer, hablando de la tipología de gran importancia, como lo vemos en Juan capítulo 19, el verso 37, dice, además hay también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. No solamente apuntan al momento, perdón, de donde Cristo está siendo crucificado, sino en el futuro, cuando Cristo regrese para salvar al pueblo de Israel. Dice la palabra, mirarán a los que traspasaron. Está hablando del Cordero, ¿verdad? Que en este momento luego vendrá como rey en un caballo blanco. Zacarías capítulo 12, el verso 10 habla de eso, donde toda la tierra llorará, pero ellos verán, ¿verdad? En donde Dios mismo fue traspasado, al mismo tiempo lo fue su representante, ¿verdad? Como dice la palabra, el pastor, su compañero, como dice Zacarías 13:7, Zacarías 11:4, Zacarías 11, del 8 al 9, Zacarías 11, 15 al 17. Entonces, donde va apuntando ya a lo que va a suceder, ¿verdad? En la gran tribulación, cuando Zacarías ve, ¿verdad? Al herido pastor, que es prácticamente una tipología profética del tiempo correspondiente ya a la venida de Cristo. Y como dice Apocalipsis capítulo 1, el verso 7 también, miren, ya viene en las nubes y todo lo verán, y aún lo que los traspasaron, Wow, ahí está hablando que de los que habían sacrificado al Cordero. Tremendo. Entonces vemos el 37, dice, además hay también otra escritura que dice, mirarán lo que traspasaron, como habíamos dicho, el 38, José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Bueno, acá vamos a hablar un poquitito de José de Arimatea. ¿Quién era? Está hablando de que había un hombre rico, una persona, era una persona prominente, y lo que él ha hecho era tremendo, porque aparece en los 4 evangelios, ¿verdad? Y principalmente aparece en relación a la sepultura de Cristo. No en otro pasaje de la Biblia, como lo fue Nicodemo. Nicodemo, que fue a Cristo de noche. Vemos en Juan capítulo 3 que él fue de noche junto a Jesús, pero luego aparece de vuelta en la sepultura de Cristo. Estamos hablando de Nicodemo, que habla, ¿verdad? Los evangelios, de que él era miembro del Sanedrín. Él era una persona religiosa importante, pero era un seguidor de Cristo. Mateo capítulo 27, Mateo habla así de él, 27:57, cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, y que también había sido discípulo de Jesús. Mateo le dice que él era un discípulo de Jesús, que llegó de noche, era un hombre rico, destaca ahí que era un hombre rico. El 27:57 dice de Mateo, cuando llegó la noche, un hombre rico. Era un hombre adinerado y esperaba el reino de Dios. Estaba esperando, ¿qué cosa? La manifestación de Cristo. O sea, él era un hermano en la fe. Lucas capítulo 23, el verso 51 dice, no había estado de acuerdo con los del tribunal, lo que planearon, ni con lo que hicieron. Este José era de Arimatea, una ciudad de Judea, y también esperaba el reino de Dios. O sea, él está hablando de que José de Arimatea
Lucas dice que era un hombre prominente del concilio, rico, pero que él no estuvo de acuerdo con lo que habían hecho con Jesús. Entonces, miremos un poquito, porque Jesús tenía seguidores. Entre ellos era este hombre, José de Arimatea, que seguía a Cristo, pero de incógnito, no se manifestaba. Y Juan, como lo habíamos estudiado en un momento dado, trató mal a la gente que no se animaba a profesar su fe públicamente. Él dijo cosas muy fuertes, incluso dijo cosas negativas. En Juan capítulo 12, el verso 42. Vamos a ver 12, verso 42 para refrescarnos un poquito la memoria. Dice, con todo eso, muchos creyeron en él, mucha gente, en Jesús, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero acá vemos el disgusto de Juan y dice, y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow, esto fue como una crítica dura, una crítica fuerte, entonces en contra de estos discípulos que habla, dice, algunos gobernantes. O sea, está hablando de gente de influencia que creían en Jesús. Pero acá vemos que José de Arimatea primeramente arriesgó su vida, no solamente su vida, arriesgó también su reputación en ir a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Entonces, Juan lo presenta con una especie de tono más positivo, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que Jesús dice, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. El 39 dice también Nicodemo, de quien estábamos hablando, el que antes había visitado a Jesús de noche, que sí, él era un fariseo, llegó con un compuesto de mirra de aloe como de 30 kilos. Entonces, en Juan, les dejo como tarea, capítulo, como se los dije recién, capítulo 3, el verso 1 al 10 aproximadamente, ahí podemos ver cómo Juan relata ese encuentro que este Nicodemo tuvo con Jesús. Y nosotros ya habíamos estudiado la parte de Nicodemo según la historia o la tradición, en donde habla que Nicodemo fue luego expulsado del Sanedrín y bueno, estuvo en la pobreza terrible por haber seguido a Cristo. Bueno, eso ya no lo dice la Biblia, pero según la tradición, según la historia, habla de eso. Y ahí dice la palabra como 100 libras. Esta cifra que vemos ahí, 100 libras de Nicodemo, el que antes llegó con un compuesto de mirra. Estamos hablando de mirra y de aloe como de 30 kilos. ¿Por qué ahí en mi Biblia ya hay una corrección? ¿Verdad? Porque yo estoy usando una Biblia digital. Entonces, dice ahí de 30 kilos. ¿Por qué? Porque en la Reina Valera, ustedes van a ver, ¿cuánto dice ahí, amor? Dice de 100 libras. 100 libras. Ese número está equivocado ahí. Porque en los manuscritos originales del griego, ¿verdad? Ahí habla de 30 kilogramos de mirra, ¿verdad? ¿Qué era eso? Era un fragmento pegajoso que se usaba, ¿verdad? En el siglo I para, ¿cómo se llama? Cubrir el cuerpo del difunto, ¿verdad? Y eso se hacía con una especie de aloe, se mezclaba con especias aromáticas por el olor que expedía dentro de las urnas que se le colocaba a los muertos. Entonces,
como no existía el formol de hoy, ya nosotros esto lo habíamos estudiado cuando habíamos visto la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11, 39 en adelante, donde habla de cómo ellos, justamente Juan capítulo 11, verso 39 dice, Juan 11, 39 dice, Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, pues ha estado allí 4 días. O sea, como no había formol, imagínense la temperatura también ahí del clima y todo eso, entonces le cubrían con esto y le ponían una especie de sábana, ¿verdad? Le envolvían ahí el cuerpo. Entonces, vemos ahí que los judíos no embalsamaban los cuerpos, como lo hacían los egipcios. Los egipcios sí embalsamaban los cuerpos, no. Sin embargo, los judíos los colocaban en de acuerdo al dinero que uno tenga, ¿verdad? Porque algunos tenían una cueva familiar, otros simplemente lo ponían en una especie de agujero en la roca. Pasado el tiempo, un año después, ellos venían y se encontraba el cuerpo y eso se colocaba en una urna, ¿verdad? Entonces ahí ya las personas podían disponer del cuerpo, del resto que quedaba. Entonces dice la palabra, el 40, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Entonces había unos lienzos, y acá prácticamente está contando el proceso de cómo era. Primero se le ponía las mirras, se les cubría con eso, ¿verdad? Con aloe y cosas así, y luego se le ponía, se envolvía el cuerpo con lienzo, ¿verdad? Y con especias aromáticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha de ser, es que extendían el lienzo y ponían ahí las especies sobre el lienzo y ahí envolvían el cuerpo, ya sea del difunto, ¿verdad? Lo envolvían. Y entonces el 41 dice, en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no había puesto a nadie. Entonces, ahí vemos huerto, miren bien, sepulcro nuevo. Juan es el único que relata que el lugar del entierro de Jesús quedaba cerca del lugar de la crucifixión. Y esto también ayuda a la mecánica, porque ya faltaba poco tiempo para que sea a las 6 de la tarde, porque luego de las 6 de la tarde ya era día de reposo, porque estamos hablando que ya estaban cerca del sábado. Entonces esto se hizo rápidamente. Se va José de Arimatea, desclava el cuerpo de Jesús, desclava, y él mismo, ¿verdad? Y ahí ungen el cuerpo, ¿verdad? Preparan para la sepultura y todo lo demás. Es más, José de Arimatea es quien da su tumba familiar. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía nada. Y entonces una tumba que no se había utilizado, una tumba nueva, es en esa la que se le coloca a Jesús, cumpliendo también varias profecías en donde vamos a ir viendo eso. Entonces, antes de las 6 de la tarde, porque pasado las 6 de la tarde ya terminaba el trabajo. Estamos hablando del reposo. Entonces, dice la palabra, Mateo capítulo, bueno, es prácticamente eso, ¿verdad? Mateo capítulo 27, el verso 58, vamos a leer un poquitito, dice la palabra, y fue a hablar con Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se le entregaran.
esta es la versión de Mateo, José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro. Él lo puso en su sepulcro nuevo que había sido cavado en una peña después de hacer rodar una gran piedra de la entrada del sepulcro. Se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro al día siguiente, que es el día después de la preparación. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato. Bueno, estamos viendo de que José de María Arimatea, él es quien abre el sepulcro, él coloca el cuerpo de Jesús, y acá está hablando que el proceso está haciendo con Nicodemo. Nicodemo también está ahí presente. Mateo 27, verso 45 dice: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. O sea, no podemos decir de que en ese lapso de tiempo a Jesús se le colocó en la tumba, porque hasta las 3 de la tarde hubo tiniebla, y o sea, está hablando de que Jesús estaba todavía en la cruz. Mateo capítulo 27, el verso 56, de cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea, Mateo, que se llama José y que también había sido discípulo de Jesús. Cuando llegó la noche, entonces él viene, José de Arimatea. Y el verso 42 dice: y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo de que pusieron allí a Jesús por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca. Está dando la ubicación. Estaba cerquita del lugar en donde Jesús había sido crucificado. Amén. Bueno, ahí damos concluido el verso 19 y vamos a estudiar el verso 20 la próxima semana. Amén. Entonces, capítulo 20. Vamos a empezar la próxima semana. Bueno, y vamos a entrar en un estudio así profundo, ¿verdad? En donde dice, en esta parte que quiero tomarme el tiempo completo, porque estamos hablando ya de la resurrección de Cristo, y vamos a estudiar detalle por detalle, según los otros también evangelios sinópticos, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Y eso nos va a llevar prácticamente, no sé cuántas clases nos va a llevar, hasta que nosotros podamos ver el completo, la parte de la resurrección de Cristo. Acá culminamos esta etapa de la parte en donde Cristo ya es depositado en la tumba. Bueno, y vamos a ver el momento en donde el domingo Jesucristo resucita, y ahí vemos en la escena aparece María Magdalena, ¿verdad?, que va al sepulcro. Vemos también a Pedro, a Juan, que van al sepulcro, los ángeles, el soborno que hacen también los fariseos para que no se cuente a los soldados romanos que estaban custodiando, porque lo que sucedió es que los soldados romanos, o sea, Pilato y los sellaron la puerta con el sello. O sea, esto no es que nadie podía tocar. Es más, pusieron soldados que custodiasen ese lugar. O sea, era inflanqueable, era impenetrable. Porque sí había algunos rumores de que los discípulos podrían robar el cuerpo de Cristo, o algún fanático y cosas así, ¿verdad? Entonces ellos se aseguraron de que Jesús esté bien muerto, ¿verdad?, y que no salga de ahí. Y había guardias. Pero sucedieron cosas tremendas, como un terremoto, la puerta se abre, los soldados corren, avisan a los principales sacerdotes, ellos los sobornan que no cuenten nada. O sea, esto es tremendo lo que vamos a ir estudiando más adelante. Amén. Bueno, nos queda 15 minutitos para culminar. Quiero hacer una oración con todos ustedes. Les pido que compartan el video, suscríbanse, los que no están
Les pido también que vean los otros episodios para que puedan seguir la cronología del estudio, porque estamos estudiando versículo por versículo, versículo por versículo. Amén. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por esta posibilidad y oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Te damos gracias porque a ti te ha placido, Señor, revelarnos estos secretos. A ti te ha placido, Señor, que nosotros tengamos, Señor, la oportunidad de conocer tu padecimiento, tu muerte, tu resurrección. Y te pido, Señor, por cada uno de mis amigos, mis hermanos que hoy me escuchan a través y me ven a través de las redes sociales, que tú nos des, Señor, discernimiento, que tú nos ayudes, Señor, en esta última etapa de desarrollo de tu palabra, para que nosotros tengamos esa comprensión y de quizá, Padre, mirar un poquito de lo importante de tu muerte, de tu resurrección y esa vida santa que hoy en día es acreditada a cada creyente, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, porque estás con tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, hermano querido. Nos reencontraremos la próxima semana, el próximo miércoles, con Juan capítulo 20, con todo, en el nombre de Jesús. Sigan orando por nosotros, te pedimos que tú sigas orando por nuestro ministerio, para que sigamos alcanzando a más gente, que nosotros también, el Señor nos siga usando para instruir, ¿verdad? Redarguir, para corregir a través de la palabra también a los hermanos. Amén. Un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones para todos.